Bien, estamos de vuelta en Noticias Express y ya estamos en contacto a esta hora con Lucas Palacio, el ministro de Economía, que ahí ya lo vemos. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, porque hay varios temas que conversar. Uno de ellos claramente marcado por este feriado irrenunciable, ¿no?, de este fin de semana que coincide con las elecciones de 2 días por lo demás. No estaba muy de acuerdo, ¿no?, con esto. Bueno, el sector del comercio tampoco lo está. ¿Cómo está, ministro? Hola, Fresia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para nada de acuerdo, es una muy mala medida porque es pegarles en el piso de nuevo a las pymes. Las pymes lo que necesitan es poder trabajar. Y estos son 2 días, no van a poder hacerlo. Y además todos los ciudadanos que necesiten algún producto o algún alimento tampoco van a tener la posibilidad de adquirirlo. Por lo tanto, me parece que es malo también para la ciudadanía. Y siendo que la votación es voluntaria, no veo ninguna razón por la cual tenga que ser obligatorio que las empresas tengan que cerrar, sobre todo las pymes, las pequeñas empresas. Así que yo he sido muy explícito en mi crítica. De hecho, fui al Congreso cuando se iba a votar esta ley, di a conocer los argumentos, el perjuicio que significa para las pymes y para los ciudadanos, y también leí una carta entera que habían suscrito todos los gremios más relevantes del país de las pymes, pidiendo que por favor no se legislara en esta materia para que sea un feriado irrenunciable, pero sin embargo se votó favorablemente en masa por la oposición, a mí me parece, sin comprender realmente cuál era el efecto de sus decisiones, lo cual me parece muy lamentable. ¿Por qué relaciona, ministro, que las elecciones sean voluntarias con el feriado irrenunciable? Porque legislar con obligatoriedades. Y mira, aquí está funcionando el plan paso a paso en todas las comunas con distintos niveles de restricción. Siento que estamos en una pandemia. Ponerle además una imposición para que las personas no puedan ir a trabajar, digamos, muchos de los cuales ese es el sustento de su familia, el sustento desde el cual necesitan para poder alimentar a sus hijos. A mí me parece que es un despropósito, sobre todo considerando que la voluntariedad es lo que está adscrito en lo que son todos los procesos electorales. Entonces, a mí me parece que es una medida completamente sobredimensionada, que no corresponde ni siquiera a una realidad sanitaria. Eso es lo que quería comentar al respecto. Ministro, avancemos a otro tema también que tiene que ver con el toque de queda, porque el ministro de Salud decía que se va a evaluar posteriormente las elecciones. ¿Esto qué efecto tendría en el comercio? Principalmente porque el sector gastronómico, por sobre todo, dice que se ve afectado porque, por ejemplo, a la hora de la cena no se ha podido hablar o abrir al 100% como ellos requerirían después de todos estos meses de prácticamente paralización. ¿Eso se va a estudiar? ¿Se ha conversado ya en cuanto a las medidas que se van a ir tomando respecto al toque de queda? Si esto va a ser gradual, por ejemplo. Esto se ha conversado y yo formo parte de una mesa, que es la mesa COVID, en donde evaluamos en forma colegiada estas decisiones. Y a medida que van disminuyendo los contagios, que las condiciones sanitarias empiezan a ser mejores, la verdad es que nosotros damos pasos para que exista un mayor nivel de libertad, Fresia. Es absolutamente fundamental que vayamos recuperando los niveles de libertad en la medida que van disminuyendo los contagios, que va avanzando el proceso de vacunación, que existe menos presión en el sistema hospitalario, que es exactamente lo que estamos observando, lo que estamos viendo. La medida del toque de queda es una medida sanitaria, pero que afecta, por supuesto, a las libertades de las personas y también afecta muy fuertemente el comercio o un tipo de comercio que básicamente son los restaurantes. Cerca del 70, entre el 60 y el 70% de los ingresos de los restaurantes, que le dan empleo a más de 260.000 personas en Chile, ese ingreso entre el 60 y el 70% ocurre a la hora de la cena, de la comida. Y ahora no lo hemos podido hacer, lo cual es un perjuicio muy grande para todo ese sector que necesita reactivarse y que, insisto, funciona con rigurosos protocolos sanitarios y funciona con distintas posibilidades de acuerdo al plan paso a paso. Es decir, un restaurante del paso 3 funciona, por ejemplo, puede funcionar con un aforo al interior del local. En el paso 2 no, solamente exteriores. Y así siempre hemos ido buscando los espacios para que las personas vayan encontrando aquellas libertades y que puedan volver a sus lugares de trabajo. ¿Y eso qué tan avanzado está, ministro? Está bastante avanzado. La verdad es que ya el presidente de la República anunció ayer que el toque de queda para el día de la elección, que es un día muy especial, va a ser a las 2 de la mañana, ¿cierto? Y ya para los días siguientes, después, si es que sigue esta tendencia a la baja, muy posiblemente podamos tomar decisiones en ir restringiendo menos el toque de queda, es decir, que el toque de queda comience más tarde. Mira, nosotros tenemos medido los impactos económicos que tienen los toques de queda, que tienen las cuarentenas, que tiene todo. Y un toque de queda a nivel nacional
por cada 2 horas tiene un impacto de 35 millones de dólares de ingresos. Entonces no es menor, es bastante significativo. Es decir, si es que en vez de las 11, el toque de queda, en vez de las 9, el toque de queda comenzara a las 11, tendríamos 35 millones de dólares de ingresos más para ese grupo de comercios que está siendo afectado, que básicamente es el grupo gastronómico. Y eso iría directamente también relacionado, por ejemplo, con el transporte público, ampliación, porque ahí juega, por lo menos en la región metropolitana, en Valparaíso, también en Concepción, con el transporte público. Así es, bueno, es muy buena la observación que haces tú, porque el toque de queda siempre tiene una razón de ser en la medida que después las personas puedan volver a sus casas, ¿cierto? Y un toque de queda, cuando se posterga, cuando comienza más tarde, también tiene muchas veces un efecto positivo en lo que es la distribución de la carga en el transporte público. Me explico, si tuviéramos un toque de queda de 20 horas y en 4 horas las personas se tuvieran que trasladar, entonces estaría completamente colapsado el transporte público. Entonces, mientras más horas existan de transporte público habilitado, entonces las personas tienen la posibilidad de distribuirse de mejor forma. Por eso que cada vez que se mueve el toque de queda, se mueve también en conjunto con el transporte público y el metro. Ministro, en otro tema, había varios temas en la agenda. Este carne verde, ¿no?, que se está evaluando, ¿también se va a dejar? ¿Y qué tan adelantado está para después de las elecciones? Para el sector turístico, sobre todo, le pregunto ahí. Sí. Mira, nosotros hemos hecho un levantamiento respecto de cómo están funcionando este tipo de soluciones en otras partes del mundo. Y básicamente ocurre lo siguiente, Frecia, que la inmunidad de rebaño la vamos a conseguir si seguimos con el proceso de vacunación a buen paso y se vacunan los rezagados y todo, entonces vamos a lograrlo en algunos meses más. Pero de aquí hasta ese momento hay personas que ya tienen 2 vacunas y que tienen y han cumplido las 2 semanas después de la segunda dosis. Y el impacto del virus en esas personas es muchísimo menor, y eso es lo que han definido todos los estudios. Entonces el carnet verde tiene por finalidad darle mayor nivel de libertad a esas personas, por ejemplo, para que se puedan trasladar, para que puedan ir a ver a su familia. Y la verdad, todo ese tema lo hemos estado conversando en conjunto con el Ministerio de Salud. No hay una decisión tomada, pero sí están todos los antecedentes, y en la medida que podamos, vamos a ir avanzando hacia un mayor nivel de libertad, siempre resguardando la salud de las personas, que evidentemente es lo más importante también, ¿ministro?, para el Ministerio de Economía. Yo quiero ser bien claro en esa materia. La economía funciona bien con gente sana. Por lo tanto, a mí mi objetivo también es que avancemos rápidamente el proceso de vacunación y que las personas estén lo más sanas posible para poder ir abriendo nuevos sectores para la economía. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen que puede ser una medida discriminatoria? Mire, todo lo que se ha aplicado en el mundo de alguna forma discrimina, ¿cierto? Porque cuando uno pone una cuarentena en un lugar, está encerrando a la gente sana también. Entonces, todos los espacios que vayamos avanzando para un mayor nivel de libertad, ojalá progresivamente, y ojalá que todos sean lo más rápido posible, se suban a ese carro, es mejor. Y en esa es la línea que estamos trabajando. Pero eso, entonces, para aquellos que se puedan sentir discriminados porque por una u otra razón no se vacunaron, no siempre por voluntad, ¿no? Que se vacunen. Hay varios países en el mundo que están poniendo incentivos para que la gente se vacune. Porque, sí, mira, esto también es bien importante. Yo, si me vacuno, no solamente se trata de mi salud, sino que también de la salud del resto. Y se trata que yo dejaría de hacer también... Y yo estoy de acuerdo, hay personas que piensan distinto, por eso le digo, ¿qué pasa ahí con la discriminación de aquellos que se pueden sentir discriminados porque no van a tener las mismas libertades por haber tomado una decisión? Que yo tampoco estoy de acuerdo, pero tiene que ver con la discriminación también. No, es que no estoy de acuerdo. Yo creo que la persona que está vacunada, la idea es que pueda tener un mayor nivel de libertad, porque su afectación respecto al virus es mucho menor. Y el plan nuestro es avanzar lo más rápido posible hacia una vacunación completa. Bien, hay otro tema, ministro, que tiene que ver con la discusión del royalty minero, ¿no? Cómo empezar quizás a tener otros recursos para ir en ayuda social, pero que se une o se relaciona más bien con los retiros de fondos de rentas vitalicias, que ha sido una piedra en el zapato con esto del tercer retiro. Usted ha dicho que esto tiene o le da una mala imagen al país en el exterior. ¿Por qué? Mira, más que mala imagen, esto genera una incerteza jurídica. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la minería, los proyectos, y aquí desde el Ministerio de Economía nosotros le hacemos seguimiento a proyectos grandes porque tienen muchas tramitaciones, muchas dificultades, y son proyectos que tienen un horizonte de inversión de entre 40 y 50 años. Por lo tanto,
hacer un cambio tan sustantivo en la tasa podría hacer de muchos de esos proyectos inviables. Y esto hay que tener cuidado. Hay un cuento muy antiguo que se llama La gallina de los huevos de oro. O sea, aquí podríamos decir que esto es como, hay que tener cuidado con matar la gallina de los huevos de cobre, Fresia, porque finalmente podemos quedarnos sin pan ni pedazo. A mí me parece bien revisar los tributos, nosotros tenemos que seguir avanzando en un mayor nivel de equidad social, pero la minería genera una cantidad de empleo tremendo. Además, la minería, las grandes mineras, arrastran un montón, un sinnúmero de pymes, que son súper significativas, súper importantes, que generan riqueza, generan muchos puestos de trabajo, y en el caso del cobre, genera más del 50% de las exportaciones de Chile. Entonces, yo creo que hay que ser cauteloso en tomar las medidas adecuadas, porque estas nos pueden acompañar por muchos años. Nosotros no sacamos nada con subir impuestos a una industria si es que finalmente estamos coartando las posibilidades de inversión. Es decir, la recaudación es una ecuación entre tasa y productividad, tasa y crecimiento. Tenemos que procurar que las dos puedan conversar para que sea sostenible en el tiempo. Y eso, ¿qué es lo que también han dicho desde otros sectores, desde Hacienda incluso? Entonces, cuando la ciudadanía se pregunta, cuando hay una dificultad económica como la de ahora, que quizás no tiene tantos precedentes o por lo menos tan cercanos, ¿de dónde se saca para ir en ayuda de la ciudadanía? Si no es de un bien o del sueldo de Chile, como le decían antes al cobre. Claro, lo que pasa es que hay diferentes temporalidades de recaudación. Por eso es que lo que hemos hecho ahora es endeudarnos con costo a impuestos futuros. Digamos. Y eso, entonces, lo que se ha recaudado con el cobre, entonces está para la deuda que se ha obtenido ahora para ir con esta... No. A ver, el Estado se financia desde distintas fuentes, ¿cierto? Sí. Una de las fuentes es ingresos producto del royalty del cobre, ¿cierto? Y existen otros impuestos asociados al cobre también, no es el único. Y existen impuestos en general. Entonces, lo que nosotros hemos hecho como país para poder financiar el gasto fiscal, ¿cierto?, que se ha puesto a disposición con los IFE, con todos los ayudos por parte del Estado, es primero gastando los ahorros que durante décadas fuimos juntando en el país. Y eso que hemos trabajado, digamos, todos los gobiernos pasados que han ido ahorrando, y eso no hemos tenido que gastar justamente para ir a ayudar a las personas. Lo otro es que además nos hemos endeudado como país y con cargo a crecimiento futuro. Entonces, es importante ver, bueno, cuándo tenemos que financiar y cuándo lo vamos a pagar. A veces vale más la pena endeudarse en mayor medida para poder ayudar que finalmente poner un impuesto que inviabilice una industria que además compite internacionalmente. Nosotros estamos en la primera división hoy en día, Fresia, en materia de cobre. Pero una mala jugada, un mal impuesto podría finalmente dejarnos fuera del campo de juego, y eso no nos conviene a nadie. No nos conviene a los chilenos, ni tampoco le conviene al Estado. Y ministro, con las ayudas que están pendientes con esta agenda de los mínimos comunes, entonces, ¿de dónde se pretende recaudar? Bueno, ahí dentro de esa agenda los mínimos comunes, a mí no me gusta meterme en el jardín del vecino, así que el tema de los tributos se lo vamos a dejar. Pero me imagino que es un tema relativamente transversal en los ministerios. Pero mira, hay medidas tributarias, yo creo que hay que hacer una revisión ahí, se ha hablado de una serie de iniciativas, temas que se pueden revisar. Y también endeudamiento. Dentro de la agenda de los mínimos comunes también existe la posibilidad de que el Estado se endeude más. Recordemos que todo esto es mayor nivel de deuda y todo lo que tiene que ver con tributos son leyes, tienen que pasar por el Congreso. Eso está dentro también de la agenda de los mínimos comunes justamente para poder financiar ayuda a las personas. Bien. Ministro Lucas Palazzo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Tú también, que esté muy bien, Fresa. Gracias. Buenas tardes.